Muy buenos días. Quiero, antes que nada, agradecerte, Alejandro, por esta magnífica oportunidad. Andrea, por el cariño y la dedicación con que han convocado este foro. Querido Roberto, es un placer encontrarnos, al igual que a muchas y muchos de ustedes, pues que he tenido el privilegio de compartir sueños, trabajos comunes. Me siento doblemente honrada de ser también la primera mujer en presentar hoy esta reflexión para México y en participar en este foro. Hoy quiero compartir con ustedes en el tiempo que me han asignado y hablar sobre los tres grandes desafíos que estamos enfrentando en el país. Me voy a referir a tres de ellos, no son los únicos, pero sin duda nos acompañan de manera cotidiana. El primero de ellos tiene que ver con el crecimiento de la economía. Nos urge un mejor crecimiento económico, es decir, un crecimiento que tenga una derrama para millones de mexicanos y no solamente para unos cuantos. Nos urge también un crecimiento económico mucho más consistente y mucho más apostado a lo que sí somos capaces de construir. En segundo lugar, quiero hablar, por supuesto, del tema de la seguridad. Es una agenda que no podemos obviar y que está acompañando la vida de todos nosotros. Y me quiero referir también a este reto de la equidad, particularmente después de haber encabezado la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública. Quiero hacerles 4 reflexiones, 4 propuestas. La primera de ellas, estoy convencida que tenemos el reto de construir un Estado fuerte y también democrático. Venimos de un Estado autoritario y un Estado interventor. Aquí hay mucha gente joven, pero algunos de nosotros recordamos cuando el Estado controlaba los precios, cuando el Estado decidía qué se publicaba y qué no se publicaba, o el gobierno. Hoy ya no tenemos un gran tlatoani. El problema es que tenemos 32 tlatoanis locales. Hoy ya no tenemos este sistema interventor en la economía, pero no hemos logrado en algunos sectores tener reglas claras y la fuerza del gobierno para que esas reglas se cumplan. ¿Cuáles son las características de un Estado fuerte y democrático? En primer lugar, tener una ciudadanía con ejercicio real del poder. Por eso me parece muy lamentable que no se haya aprobado por una de las fracciones del PRI en San Lázaro la posibilidad de la reelección. Somos muy pocas democracias las que no se le ha dado al ciudadano el poder de ir a las urnas y decidir quién se queda y quién se va. Y esto ha provocado impunidad de la clase política y un incentivo perverso. Resulta más interesante trabajar para la burocracia partidista que servir a los ciudadanos. La segunda característica de un Estado fuerte y democrático es tener instituciones fuertes. Y aquí me voy a detener un momento. Yo cuando veo al presidente Obama entrar al Congreso y veo que le aplauden republicanos y demócratas, pues pienso que seguramente muchos republicanos no le aplauden con gran entusiasmo y dadas las circunstancias de hoy, tal vez ya algunos demócratas tampoco lo hagan con tanta pasión. Pero finalmente no le aplauden a la persona, es un reconocimiento a la institución. Junto con ello me parece, por decirlo menos, muy terrible que el presidente Calderón no haya podido asistir una sola vez al Congreso porque no tenemos en México todavía una comprensión de la vida institucional o instituciones suficientemente fuertes. Y pondré un ejemplo mucho más cercano. Hace un par de semanas muchos de nosotros vimos en la televisión a las llamadas ladies de Polanco, a estas señoritas tan elegantes que golpeaban a un policía porque el agente de tránsito cumplía con la ley y las había detenido al cometer una infracción. Y no solamente lo golpeaban, lo ofendían por ser un asalariado. Y yo me preguntaba si hubiesen golpeado a un policía de Estados Unidos o de Alemania. Me temo que no lo hubieran hecho y que si lo hubieran hecho estarían sin duda pagando, enfrentando la ley, y que ninguna comisión de derechos humanos estaría abogando para sacarlas del cumplimiento de la ley. Hoy tenemos el reto de una vida institucional que esté por encima de las personas. Hay que transformar ciertas instituciones, hay que fortalecer otras y hay que crear unas más que no tenemos en el país. En tercer lugar, necesitamos reglas claras.
Todavía hay sectores del país que no tienen reglas suficientemente claras. Esto genera enormes costos de inversión y también de expectativas. Y por supuesto, ser iguales frente a la ley. Mientras no seamos iguales frente a la ley, habrá impunidad, habrá corrupción y no tendremos la certeza jurídica suficiente. En segundo lugar, permítanme hablar del reto de la economía. En 1994, cuando la economía se abre al mundo, llega uno de los momentos o de los quiebres más importantes para la competitividad y el crecimiento económico. Yo siempre he estado al lado de la libertad económica. Soy la hija de un comerciante, soy la hija de un empresario, y en aquella época, cuando éramos niños, pues a los niños no nos hacían plebiscito y referéndum como ahora. A los niños nos levantaban temprano el sábado para ir a la tienda. Y recuerdo ir con mi papá a esa tienda de pinturas. Él tiene negocios de pinturas de estas de brocha gorda, y yo no alcanzaba el mostrador, entonces me subía en un galón de pintura para alcanzar el mostrador. Y hace poco me preguntaba un periódico muy importante: ¿cuáles son los aromas que más recuerdas de niña? Y la verdad tuve un pequeño problema, porque pues los aromas que más recuerdo de niña son el tiner y el aguarrás. Y estaba muy difícil explicarlo, porque ese era el negocio de la familia, y ahí aprendí el valor de emprender. Y estoy orgullosa de ser la hija de un comerciante y de saber lo que significa el mercado, el riesgo y la importancia del mercado interno. Yo creo que la apertura continuará, pero ha llegado el momento de prender los motores del mercado interno. La apertura no fue el problema. En gran medida el problema es que descuidamos el mercado interno y tenemos más de 100 millones de mexicanos. Y me decía en este libro de entrevistas que hice, me decía Felipe González, expresidente de España: cuando vas a Asia y le preguntas a la gente cómo va a ser mañana, los asiáticos te van a decir que mañana será mejor que hoy. Pero si vas a Europa y les preguntas a los europeos cómo va a ser mañana, y eso que fue hace 6 meses, pues los europeos te van a decir que mañana será peor que hoy. Y decía que el único país de América Latina que tenía un espíritu asiático es Brasil, y que en gran medida lo había logrado, aún teniendo muchas dificultades, porque hizo una apuesta muy importante al mercado interno. Y yo, como presidenta de este país, prendería los motores del mercado interno. Lo haría sin temor y lo haría con audacia, no con el esquema proteccionista de los años 50, pero aquí tenemos que hacer posible que millones de mexicanos se conviertan en consumidores. Yo los prefiero siendo consumidores que estando en la lista de la asistencia social. Tenemos un país de clase media, como señala Luis de la Calle y Luis Rubio, pero todavía es una clase media vulnerable. Y yo les puedo decir, en una encuesta que hicimos en la Sedesol a los más pobres, qué es lo que más quieren. Y lo que los pobres más quieren es tener acceso a crédito. Y cuando bancarizamos a más de 3 millones de mujeres del programa Oportunidades y abrimos cuentas bancarias en la banca comercial, se empezó a dar un fenómeno muy interesante. Las mujeres guardaban un pedazo de la transferencia y se convirtió en la cuenta de ahorro de esa familia de escasos recursos. ¿Qué hacer para prender los motores del mercado interno? Tenemos que abrir candados, tenemos que dejar entrar a nuevos jugadores en ciertos mercados. Tenemos, por supuesto, que hacer una apuesta a la industrialización del país. Hoy es un buen momento para volver a industrializar México. China ya tiene presiones salariales, tiene un problema con su moneda, que vamos a ver cuánto tiempo más lo puede manejar, pero si hacemos lo correcto, es buena oportunidad de industrializar fuertemente al país, de hacer una apuesta en servicios, en turismo, en construcción, en infraestructura. Y tenemos otro reto importante: 26 millones de mexicanos viven en el campo y hay un reto de trasladar parte de ellos a la ciudad. Primero, porque hay una bajísima productividad. Los mexicanos somos muy trabajadores. La OCDE acaba de publicar que somos los más trabajadores en promedio del mundo. Trabajamos 10 horas diarias, pero con muy baja productividad. Un irlandés trabajando 2 horas diarias
genera lo que un mexicano con 10 horas diarias de trabajo. Y necesitamos trasladar, porque en las zonas urbanas los mexicanos tienen ingresos hasta 2 veces más que los que se están teniendo en el campo mexicano. Podría apuntar muchos otros elementos del mercado interno, pero quisiera por lo menos señalar estos y las reformas que sabemos siguen pendientes: la hacendaria, la reforma laboral y la energética como un paso fundamental. En tercer lugar, quiero referirme a la educación. Es inevitable y aparte es una convicción profunda. Ha llegado el momento de despolitizar la educación en el país. Denme este voto de confianza después de haber encabezado la Secretaría de Educación Pública. Por cierto, me acuerdo que iba a ver a mis maestros del IPADE y les decía: todos los casos de negociación que me enseñaron se quedaron absolutamente cortos. Creo que ha sido uno de los mayores desafíos. Y en esa apuesta de la educación hay 4 retos importantes. El primero de ellos, la calidad de la educación, los estándares en la calidad de la educación. Hablaba yo con el rector de la Universidad de Corea del Sur y me decía que tenían una gran preocupación porque los jóvenes coreanos ya no querían venir el domingo a la universidad. Así que yo dije que bueno que no conoce al Mosh y algunos personajes que tenemos aquí en nuestro país. Y necesitamos en este reto de calidad involucrarnos todos. Aquí muchos de ustedes y muchas de ustedes se han comprometido con la educación. Y si hay algún compromiso que puede transformar la vida del país, es la apuesta de la educación. Desde la familia. A ratos tengo la impresión, como decía un buen amigo mío, tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, dejamos de darles mucho de lo que sí tuvimos, de esfuerzo, de sacrificio, de hambre de triunfo, y de pronto nos damos cuenta que la realidad no tiene anestesia. Un maestro mío decía que en las empresas familiares, cuando muere el fundador, es un momento decisivo, o porque no preparó a su sucesor o porque se creyó inmortal. Y decía: nunca se les olvide que en todas las familias siempre hay un hijo A, hay un hijo B, hay un hijo C, pero nunca falta un hijo D. Y si a ese se le queda la empresa, estaremos en gravísimos problemas. Y creo que aquí tenemos entonces que desde la familia este espíritu emprendedor y también esta construcción de ciudadanía. En segundo lugar, la formación de los maestros, la evaluación, la información. En tercer lugar, tenemos un reto de cobertura. Tenemos el mayor número de jóvenes en toda la historia de México, un país joven de edad promedio de 29 años aproximadamente. Necesitamos ampliar cobertura en